Diego, cuando te pones a ver que un jugador uruguayo como Federico Valverde es tan importante para el campeón de Europa, ¿cómo trasladas su juego, acostumbrado a su club, a lo que le va a pedir la selección uruguaya, que puede ser distinto? En ese caso no tiene la capacidad como para darse cuenta de, digo, obviamente a lo que juega la selección y a lo que juega el Real Madrid. Es decir, ahí yo creo que el error sería del jugador, sea quien sea, ¿no? Intentar decir, bueno, estoy en el Real Madrid, vengo acá y me voy a acomodar. No, uno tiene que adaptarse al lugar donde está. Digo, obviamente dentro de sus características y la calidad que tiene, tratar de poder hacerlo de la mejor manera posible y poder aprovechar un jugador de ese calibre que hoy en día lo tenemos en la selección y el que está en el Real Madrid siendo figura, ¿no? Entonces eso es importante y obviamente él entender el rol que cumple en un lado y el rol que cumple en el otro. Entonces eso es muy importante. Inevitable hablar un poco más de Fede Valverde, Diego, por el nivel que ha mostrado. Si yo pongo de un lado al Fede Valverde de septiembre con el actual, ¿qué tanto ha evolucionado? Háblame del crecimiento que tuvo en menos de un año. No, yo lo conocí cuando tenía 17, imagínate, ¿no? Y ya se lo veía con las condiciones y la calidad que tiene, ¿no? Era un jugador que jugaba los partidos de reserva y ya te das cuenta que estaba sobrado sobre los demás, ¿no? La velocidad, y era un chico de 17 años jugando con chicos de 18, 19 y hasta de 20 años. Y era de la manera que él hacía las cosas, lo hacía tan sencillo, parecía que estaba jugando contra niños y muchos eran profesionales. Así que el crecimiento, yo no tengo ninguna sorpresa, la verdad que me pone muy contento, es un buen chico, de muy buena familia, que día a día crece, está en un equipo espectacular. Nosotros hemos estado mucho en contacto, mucho más cuando él llegó al Deportivo La Coruña, y mismo yo le decía estando en Peñarol, le decía, quédate tranquilo, que obviamente vos seguramente vas a ir a préstamo a otro equipo, un equipo chico. En aquel momento el Deportivo descendió y le digo, mirá, hoy en día te toca descender con el Deportivo La Coruña, no lo estaba pasando bien, le digo, mirá, te toca descender hoy en día, pero quédate tranquilo que con las condiciones que tenés y tenés claro lo que querés hacer, vas a estar en el Real Madrid por muchísimos años, vas a ser figura y bueno, mirá ahora, hoy en día siendo figura y ganando Champions. Así que la verdad que me pone muy contento y tiene muchísimo más para dar todavía. La verdad que a medida hoy en día está rodeado por Casemiro, Modric, Kroos, pero yo creo que cuando esos jugadores vayan dejando su lugar, por la edad obviamente, yo creo que vamos a ver un Valverde muchísimo mejor, con un despliegue físico como el que tiene, pero mucho más técnico, mucho más dueño de la pelota, soltándose y haciendo cosas que mucha gente se va a sorprender, no en mi caso porque conozco de su talento, y algo parecido a como vemos hoy en día a Benzema cuando tenía a Cristiano Ronaldo al lado, ¿no? Veíamos un Benzema muy bueno, pero obviamente cuando se fue, esos jugadores jóvenes empiezan a adquirir ese lugar que aquella estrella tenía, por respeto, por educación, y bueno, uno tiene que entender ese lugar, y yo creo que Valverde, el caso de él, va a ser, sin lugar a duda, una figura, ya lo es, pero mucho más a la hora de que empiece a seguir creciendo y ganando ese rol que se lo va a ganar solo, ¿no? Sin duda, con un techo altísimo. Alexis, adelante. Diego, ¿cuál crees que sería el objetivo de Uruguay en la próxima Copa del Mundo? De ganar. A ver, somos conscientes que somos competitivos, ¿no? No, recién lo decía Diego Alonso y tal cual. Nosotros no nos sentimos inferior a nadie, pero tampoco nos sentimos superior a nadie. Sabemos que somos un equipo que competimos. El fútbol tiene esas cosas, no es lineal y lo más complicado dentro de lo que es un mundial es la fase de grupo, ¿no? El tema de puntos y a veces los resultados. Ahora, cuando se da un partido de eliminación, como pasa en octavos, cuartos, semis, ahí es como que se empareja un poco más y ahí nos favorece un poquito más a nosotros ese tipo de partidos. Pero hoy en día tenemos una grandísima selección con buenos jugadores, jugadores individuales, jugadores que son colectivos, diferentes posiciones, diferentes formas tácticas que se pueden llegar a utilizar, que también tenés Argentina, Francia, España, Portugal, y te puedo seguir nombrando Brasil, grandísimas selecciones también. Entonces, como siempre digo, ¿no? En un mundial gana uno solo, pero nosotros vamos a competir. Entonces, obviamente que vamos con esa ilusión de que nos encantaría poder llegar a la final y tener la chance de poder levantar ese tan ansiado trofeo. Sabemos que es difícil, es complicado, pero es difícil para todos. Pero esa ilusión la tenemos y sabemos que competir nosotros lo vamos a hacer. Después,
si somos superados porque el equipo contrario nos derrotó, porque fueron mejor que nosotros, pero bueno, fútbol y bueno, a volver a casa y esperar la siguiente eliminatoria para poder clasificar el siguiente mundial y volver a probar. Y de todas las selecciones de Sudamérica, ¿cuál crees que es la que tiene más opciones de llegar lejos? Creo que Argentina la vi muy bien jugando ayer contra Italia, sin lugar a dudas que obviamente que Italia es una grandísima selección, pero no está en su mejor momento emocional, ¿no? El tener que jugar ahora ya con una selección que ya está clasificada, vos que en realidad me tocó vivirlo a mí, ¿no? Cuando nosotros quedamos fuera del Mundial, la verdad que ir a jugar esos partidos amistosos cuando en realidad vísperas a un Mundial, la verdad que mucha motivación no te da y obviamente del otro lado estás en un momento donde obviamente Argentina está en un momento espectacular. Es una selección que tiene al mejor del mundo y tiene grandes chances, pero la verdad, viendo hoy estuve justo viendo Corea del Sur con Brasil. Brasil no solo tiene un equipo espectacular, tiene los 11 titulares que son de un grandísimo nivel, lo ves cómo juegan, cómo disfrutan, sino que también tienen mucho recambio. Y cuando estamos hablando de recambio, en un momento me causó gracia porque en el banco estaban Fabinho y Vinicius Junior. Entonces, imagínate, tenés adentro jugadores como Richarlison, tenés a Neymar y de repente tenés a Casemiro y de repente haces cambios y te está entrando Fabinho y te está entrando Coutinho y te entra Vinicius Junior, imagínate lo que es. Entonces ahí es donde yo digo que es muy importante cuando vos tenés un plantel de 23 jugadores, de los cuales son todos de grandísimo nivel. Es decir, Cunha creo que era el quinto delantero. Cunha el quinto delantero en Brasil, capaz que en México, en Uruguay o en otro lado estamos hablando de un delantero mucho más importante. En Brasil es el quinto delantero, con pocas chances de poder entrar. Entonces, imagínate. Entonces, cuando vos venís a un tipo de certamen como es un mundial, donde tenés poco tiempo, donde tenés lesionados, expulsiones, ¿viste? Y vos tenés un plantel que te respalda, y ahí es esa selección es la que termina ganando sobre las demás, ¿no? Ahí yo creo que eso, y por eso veo a Brasil hoy en día uno de los grandes candidatos, y más que Brasil lleva mucho tiempo ahí amagando que sí, y después queda en las puertas. Entonces yo creo que por algo es invicta en la eliminatoria, ¿no? Diego, hace unas semanas charlaba con un ex compañero tuyo de selección, con Diego Lugano, le preguntaba sobre el tema de la garra y yo creo que Diego Lugano la puede ejemplificar, ya se retiró pero sigue dando patadas, ¿no? Pero hay una realidad, me decía, que el tema de la garra, de la competitividad que te hace decir que Uruguay va al Mundial para ir a ganar, nace de la formación infantil, que cuando son chicos, cuando son niños ya juegan partidos competitivos, que empiezan a ganar torneos o pelear por torneos con 6 o 7 años. ¿Vos te identificás con la naturaleza de esa formación, con el origen de ese término, en función de la competitividad que les empiezan a inyectar desde chicos? Acá se llama baby fútbol y bueno, sí, de los 6 años, imagínate, mi hijo que tiene 6 ya empezó a jugar y está jugando partidos, ¿no? Entonces se cuentan los goles y en otros lados obviamente que los goles no cuentan. Y bueno, es esa cultura que hay, donde en realidad vos vas por diferentes canchas los fines de semana, por diferentes canchas a lo largo y ancho del país y vas a encontrar que se mueven muchas familias por el fútbol y para el fútbol, y la verdad que eso hace que el uruguayo sea competitivo. También, no solo por eso, que no es menor, sino que también ten en cuenta, Fernando, nosotros somos un país muy chico que estamos cercados por Brasil y por Argentina, ¿no? Entonces es como que si nosotros fuésemos sumisos, entonces no existiríamos, ¿no? Entonces, digo, no nos queda otra que sabemos que adentro de la cancha somos 11 contra 11. Es en el único momento, en el único lugar donde nos podemos sentir fuertes, dependiendo de cada uno, dependiendo del equipo que nos toque, sea Peñarol, Nacional, Defensor, hoy en día la selección. Y es la única situación que podemos hacerle frente a potencias como Brasil y Argentina, que los tenemos acá al lado, ¿no? Entonces, ya de chico nos medimos, cruzamos el charco, como le decimos nosotros, el Río de la Plata, y vamos a Argentina a competir en diferentes equipos de clubes. Lo mismo nos pasa con Brasil, Santa Catarina, Río Grande del Sur. Entonces, ya no empezamos a medir con ellos. Ganamos, perdemos, la pasamos mal, la pasamos bien. Y bueno, eso nos hace a nosotros ir moldeando el carácter, la personalidad, la resiliencia, todo eso que necesita el ser humano, obviamente, pero sin lugar a dudas un deportista para poder sobrellevar
esos obstáculos que uno va teniendo a lo largo de la vida profesional, como también de la vida misma, ¿no? Entonces, no nos podemos sentir que somos chicos, que lo somos, sino que tenemos que salir a competir. Entonces, bueno, es nuestra forma de ser y como te digo, a mí me tocó jugar contra México, por ejemplo, allá 2010. en 2010. Claro, en 2010, y imagínate, creo que éramos un puñado chiquitito de celeste. Después era todo mexicano. Y ninguno de nosotros nos sentimos inferiores, al revés, nos disfrutamos que estuviera lleno de mexicanos, que dijeran todo lo que dijeron los mexicanos, y al final el partido lo ganamos nosotros. Y adentro de la cancha somos nosotros y toda la gente nos cuenta, al revés, disfrutamos mucho más porque lo vivimos de esa manera y mamamos eso cuando vamos a Argentina, cuando vienen acá. Locales somos muy pocas veces y eso es lo que nos hace a nosotros ser fuertes, competir y saber que los que están afuera, como decía Obdulio Varela, los de afuera son de palo.